Mi nombre es Leandro Carlos, soy profesor del Instituto Ramón Carrillo. El tema que voy a hablar en este momento es valoración. Valoración desde el punto de vista de enfermería, con un enfoque puramente holístico, digamos, en cierta manera. La podemos definir como un proceso continuo que la enfermera debe realizar en todas sus actividades, como así también en todos los niveles en los cuales se desempeña. La valoración la considero un factor muy importante para desarrollar nuestros planes de cuidado. También es la que nos permite detectar problemas de salud en el individuo o en el colectivo que nos disponemos a observar o a controlar, digamos, de una manera. La valoración se la puede hacer en dos formas. Una valoración inicial, donde es el primer encuentro con el paciente o con la persona, digamos, que requiere un cuidado de salud de nuestra parte. La valoración inicial se realiza siempre de forma cefalocaudal como primera instancia. También tenemos la valoración continua, que es la que realizamos a partir de ahí en forma programada, de acuerdo a los protocolos ya sea institucionales o la forma que nos programamos, nos diagramamos en lo que vendría a ser la línea de tiempo para evaluar, a posterior evaluar la situación en la cual el individuo se encuentra. Los pasos, digamos, de una valoración son 4. La recolección de los datos, la validación de los datos, la organización y la comunicación de los datos. La recolección de los datos se realiza de muchas formas, pero principalmente a través de una entrevista que se realiza con el individuo. La entrevista puede ser formal o informal, oral o escrita. La validación de los datos es cuando nosotros, digamos, certificamos y determinamos el valor de cada información que recibimos. La organización, ¿cómo organizamos? Toda la información que recibimos debemos organizarla, debemos clasificarla, debemos darle prioridades de acuerdo a lo que estamos, el punto que estamos investigando. Una vez organizado, una vez planificado, transmitimos esa información para que, digamos, de ahí elaborar un diagnóstico final. Durante la recolección de la información, digamos, para hacer una buena valoración, recogemos distintos tipos de datos. Entre los datos, digamos, que podemos mencionar, tenemos datos subjetivos, datos objetivos, datos históricos y datos actuales. Subjetivos son aquellos, digamos, que nos dice el paciente, son datos cualitativos que, digamos, en cierta forma son muy difíciles de valorar, como por ejemplo el dolor, pero sí podemos determinar escalas o determinar un instrumento de medición para definir el grado de dolor que sufre un paciente, como por ejemplo. Los datos objetivos son aquellos que podemos contactar, medir, como por ejemplo la presión arterial, la temperatura, son datos que observamos y que, digamos, y podemos valorar cuantitativamente. Los datos históricos son lo que los pacientes o el individuo o el colectivo han sufrido anteriormente. ¿Cómo lo contactamos? Como por ejemplo en las historias clínicas, la patología que haya tenido de base, antecedentes familiares. Estos son datos históricos que también nos sirven. También tenemos los datos actuales, bueno, son los datos que, digamos, el paciente nos manifiesta en el momento de la consulta, en el momento de la entrevista, en el momento que el paciente se presenta ante nosotros. ¿Sí? Todos estos datos, toda esta información, toda esta información, digamos, que recabamos, es importante para realizar, digamos, nuestros futuros diagnósticos de enfermería y dar pie a lo que vendría a ser el PAE, que es el proceso de atención de enfermería. Espero que les sirva y bueno, seguiremos en contacto. Muchas gracias.